En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, preparemos el corazón para celebrar la Eucaristía pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
ofrecemos esta misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Eva Anastasia Guzmán Rojano y Andrea Méndez Osorio. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de un manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas de clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Del libro del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador».
porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy viene introducido por la primera lectura que nos cuenta de la vocación de Isaías. Isaías, que se sabe llamado, pero en el momento en que viene manifestada la santidad de Dios. Dice que los serafines decían: santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Frente a la grandeza de la santidad de Dios, Isaías no tiene otra posibilidad más que sentirse indigno. Dice: ay de mí que estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. Es parecida a la situación que ocurre en el Evangelio, cuando Pedro, después de haber escuchado la predicación de Jesús, de haber estado cerca del Señor, acepta cumplir aquello que el Señor le pide y que parece un poco absurdo, ¿no? Habían estado toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero el Señor le dice: navega mar adentro y lanza las redes. Pedro lanza las redes y dice que eran tantos los peces que solo no podía llevarlos a la orilla. La reacción de Pedro, ¿cuál es? Decirle: aléjate de mí, Señor, como Isaías. Sentirse indigno, sentirse pobre, sentirse pecador, sentirse no cualificado para lo que Dios le pide. Pero Jesús no le dice: está bien, me voy, te dejo, tenés razón, sos un pecador, quedaste fuera. Sino: no tengas miedo, no temas, porque ahora te convertirás en pescador de hombres. Es decir, la historia de la pesca milagrosa, por maravillosa que sea, es solamente el preámbulo. La verdadera historia comienza después. Cuando Pedro puede entender que aquel signo, que aquella manifestación de la grandeza de Dios no era en sí mismo algo para quedarse contemplando, sino era un paso para algo más importante, algo más profundo. Cuando Pedro puede comprender que la vida es estéril sin la presencia de Dios, ha trabajado toda la noche sin conseguir nada. Sin embargo, cuando es capaz de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la predicación de Jesús y de obedecerle, a pesar de que tal vez sus propios criterios humanos le dicen lo contrario, le dicen: no pierdas tiempo. Pedro se le dice a Jesús: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Por qué tendría que pescar ahora? Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Nosotros nos podemos preguntar: ¿y qué nos dice a nosotros esta palabra? Porque la palabra de Dios no es una simple historia que escuchamos y que repetimos, sino es una palabra viva que viene a hablar a nuestra vida,
que viene a cuestionarnos, que viene a movernos del lugar donde estamos muy cómodos sentados. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros podemos experimentar esa sensación de indignidad, de pobreza, de decir, soy un pobre pecador, ¿qué tengo que ver con Dios? Incluso de sentir miedo frente a Dios, ¿no? Muchas veces nos toca escuchar gente que nos dice, Padre, yo tengo terror de Dios, no, que es diferente del temor de Dios, que es un don del Espíritu. Siento terror de Dios. Me da miedo entrar a una iglesia, porque yo sé que soy pecador. Padre, ¿pero qué me va a pedir Dios a mí? Si yo tengo este pecado que no puedo salir de ahí. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros pecados, nuestras debilidades. Pero hay un camino distinto al camino habitual que nosotros estamos acostumbrados a recorrer, que no es seguir nuestros criterios y nuestras aptitudes, sino es detenernos a escuchar la palabra de Dios. No como una historia, como decíamos recién, sino como una palabra viva, en la que no solamente tengo que escuchar, sino en la que tengo que creer. Y creer es siempre, queridos hermanos, un desafío. Porque si yo tengo la prueba evidente de que esto va a suceder, yo no necesito la fe. Yo no necesito la fe para la ciencia. Yo no necesito la fe para saber que la sal se disuelve en el agua. Yo necesito la fe cuando no hay una evidencia. Este es el acto de creer, escuchar la palabra de Dios y creer. Y cuando yo puedo creer en la palabra de Dios, puedo ver el milagro. Ahí recién puedo darme cuenta que Dios puede mucho más de lo que yo pienso y lo que yo puedo. Que cuando Dios me llama, Dios conoce mis pecados, Dios conoce mis debilidades. No es que esté contento con mi pecado, pero puede más allá y puede incluso transformar ese pecado y puede cambiar mi vida. Pero el primer paso es escucharlo. Si yo no me dispongo a escucharlo a Dios, es imposible esa transformación. El primer paso es escucharlo, es saber qué me dice. ¿Y qué nos dice hoy el Señor cuando nos habla? El Señor hoy nos invita a volver a nuestra vida cotidiana, como Pedro. Pedro era un pescador. ¿Y qué le pide Jesús? Que vuelva a la barca y que eche las redes. A volver a nuestra vida cotidiana, por más estéril que parezca, a volver con tu esposo, con tu esposa, a volver a tu trabajo, a volver a tu familia, a volver a tu casa, a volver a encontrarte con tus hijos, con tus nietos, a volver a lo más ordinario de tu vida, a volver con tus amigos, pero transformado por esa palabra que has escuchado. Pedro ya no es el mismo. Pedro cuando vuelve al mar, cansado, sí, tal vez con pocas esperanzas porque ha trabajado toda la noche y no ha conseguido un solo pez. Pero ya no es el mismo porque ha escuchado la palabra y esa palabra lo ha cambiado. Por eso cuando Jesús le dice, echa las redes, Pedro dice, es verdad, no ha pasado nada en toda la noche, no he conseguido nada, he trabajado en vano, pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Y es ahí donde se produce el milagro. Escuchar la palabra para volver a transformar nuestra realidad. El Evangelio nunca, queridos hermanos, nos va a encerrar. El Evangelio es una palabra liberadora, no nos puede encerrar en nuestro egoísmo, en nuestra seguridad, en nuestro individualismo, sino que el Evangelio siempre nos envía, nos lanza a transformar la realidad. ¿Y por dónde empiezo? Por mi realidad cotidiana, por mi familia, por mi trabajo, por las pequeñas cosas de cada día, pero iluminadas con esa palabra que he escuchado. Pedro vuelve a pescar, que era lo que él sabía hacer, era su trabajo. Y se da cuenta que su vida, después de haber escuchado a Jesús
ya no es estéril, sino que se vuelve fecunda, como también se tiene que volver nuestra vida después de haber escuchado a Jesús. Y se vuelve abierta a los demás. Pedro no se queda egoístamente diciendo, son mis pececitos, yo los he pescado. Llama a los otros a que los ayuden. Pero lo más importante, como les decía al principio, no es todo esto. Esto, incluso en nuestra vida, es solo el signo. Lo más importante viene después. Dice el Evangelio que estos pescadores, Pedro el primero, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Pareciera un chiste. Han trabajado toda la noche, no han conseguido nada y por fin cuando consiguen toda esa cantidad de pescado los dejan. ¿Por qué? Porque descubren que el verdadero valor no está en el signo, no está en ese milagro, no está en esos pescados, no está en esa riqueza. Está en ese hombre que les ha hablado, está en esa palabra. Y ya no lo quieren perder, ¿no? San Pablo tiene una frase preciosa para expresar esta actitud ya de un discípulo que ha llegado a un nivel más alto. Tal vez todavía no estamos ahí, tal vez muchos de aquí sí, Dios quiera. Dice, todo lo he considerado basura en comparación de Cristo. Así dice San Pablo. Mi única ganancia es Cristo. Ese es el último paso del discipulado. Cuando ya nada es importante sino solo Cristo. No significa que yo me transformo en un desamorado. No, pero todo es relativo. Todo está en función de la única cosa que vale la pena, que es Cristo. Esa es la vida de los santos, en un paso superior. Pero primero tenemos que empezar por escuchar la palabra. Escuchar la palabra preguntándonos qué me está diciendo el Señor. Volver a mi vida ordinaria transformado por esa palabra. No puedo ser el mismo después de haber escuchado la palabra. No puedo seguir actuando de la misma manera, contestando del mismo modo, mirando con los mismos ojos. Esa palabra tiene que transformarme. Y cuando esa palabra me ha transformado, yo tengo que reorganizar mi escala de valores. Todo vale lo mismo. Todo es tan importante como yo creía. O en este momento ya hay una cosa que vale más que todas las otras. Es realmente ya Cristo mi única ganancia. Queridos hermanos, que también nosotros podamos escuchar esa palabra. Que nosotros podamos hacer ese camino de conversión, conscientes de nuestra pobreza inicial, de nuestra realidad, de que somos pecadores, que somos pobres, que no tenemos nada, de que la obra no es nuestra, pero no para quedarnos aterrados, abrazados a nuestros pecados, a nuestras pobrezas, porque eso no sirve para nada. Esa es la tentación del demonio. El demonio quiere que nos quedemos mirando nuestras heridas, sino para que podamos mirar a Cristo que nos dice no temas. Y volver a nuestra realidad, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra sociedad, transformados por esa palabra, para que nuestra vida pase de la esterilidad en la que estamos a una abundancia divina, a una sobreabundancia. Y para que esa sobreabundancia tampoco nos haga caer en la soberbia de pensar, uy, qué bueno que somos, sino que nos haga descubrir que la única cosa que vale la pena es Jesucristo. Hacemos juntos nuestra profesión de fe diciendo, creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre. por quien todo fue hecho,
nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La bondad de Dios es para siempre, por eso le pedimos con confianza su bondad para con nosotros y para todo el mundo. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todas las personas que hacen su ministerio en la Iglesia, para que Dios los bendiga y para que los frutos de sus obras se manifiesten en el mundo entero, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por las personas que ocupan puestos legislativos, para que tengan la sabiduría y el valor y redacten leyes que promuevan la justicia, respalden el bien común para todos y beneficien a los más vulnerables, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que estemos atentos al llamado de Dios en cualquier etapa de nuestra vida, alentándonos a seguir la vida sacerdotal, religiosa o el ministerio laico, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los artistas, decoradores y artesanos de todo tipo, para que se inspiren en nuestro Creador, que dio la belleza y la vida a nuestro mundo y vio que eran cosas buenas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Todas estas intenciones que sin ser expresadas ya Dios conoce, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios siempre fiel, tú nos llamas de infinitas maneras para llevar a cabo tu misión. Inflama nuestro corazón, induce nuestra voluntad para el servicio y dígnate atender nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sabios de rico.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tropezamos, Señor, te hiciste
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos parroquiales. Okay. Ustedes saben que hemos comenzado un proceso sinodal en la Iglesia, ¿no? Hemos tenido hace un tiempo atrás aquí una reunión donde todos han dado su opinión sobre lo que pensaban, lo que querían de la Iglesia, lo que esperaban de la Iglesia. Ahora tenemos que dar un paso más y es poder comenzar este proceso a nivel diocesano, ya no de parroquia. Por eso es importante que ustedes puedan participar de la misa que vamos a tener con nuestro obispo, Monseñor Robert Brennan, en la parroquia San Francisco de Asís y San Blas, St. Francis of Assisi and St. Blaise Place. Yo no sé cómo se lee. A las 7 de la tarde. Entonces, la misa va a ser en la parroquia San Francisco de Asís a las 7 de la tarde. Esta parroquia está en la calle Nostrand Avenue. Nostrand Avenue 1081. Entonces, esta misa va a ser... no dice acá la fecha. No dice acá la fecha. Jueves. Ok, muchas gracias. Entonces, el próximo jueves. No pusieron aquí la fecha, pero el próximo jueves, entonces a las 7 de la tarde, en la parroquia San Francisco de Asís, en Nostrand Avenue 1081. ¿No? Sería bueno que participen, ¿no? Porque a veces nosotros nos quejamos un poquito de que no nos sentimos parte, de que no nos escuchan, de que no podemos opinar, pero cuando hay espacios no participamos, ¿no? Nos quedamos en casa tranquilitos y es más fácil quejarse que trabajar, ¿no? Entonces, los invito a que podamos participar. Tal vez dice, bueno, pero ¿qué voy a opinar en la misa? No, en la misa se reza y es bueno rezar por la Iglesia, ¿no? Es bueno rezar por nosotros. Y más aún cuando rezamos junto a nuestro pastor, que es el obispo. ¿Ok? Entonces, el próximo jueves a las 7 de la tarde en la parroquia San Francisco de Asís y San Blas, Nostrand Avenue 1081. La segunda información es que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad están entregando kits de pruebas gratuitas para el COVID. Entonces, el que esté interesado en recibir estos kits en su casa, en el boletín parroquial tiene toda la información de cómo es el proceso para solicitarlo. Por último, si quieren apoyar nuestra parroquia usando el teléfono celular, pueden hacerlo mandando un mensaje con la palabra domingo al 973-447-3888. 973-47-3888. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para escuchar y proclamar con humildad la palabra de Dios, pueden ir en paz. Recuerden, hermanos, que hoy, como es primer domingo de mes, tenemos nuestro encuentro hispano en el basement, ¿ok? Entonces, todos los que no tengan algo muy urgente e importante para hacer en la casa, se pueden quedar a compartir un ratito con toda la comunidad. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos
dale